Iglesia Católica es la principal representación de Cristo en la tierra, pero para los líderes políticos es solo Juan Pablo. Más que cualquier otra persona, es el defensor de la Unión Soviética y la defiende pacíficamente. For we know that you were the force to light the spark of freedom over communism. Los cuerpos diplomáticos piden a los dictadores ser más democráticos siempre. Juan Pablo mantuvo 2000 años de dolorosa relación entre su iglesia y el mundo. Fornication, gross indecency. Those who behave like this will not inherit the kingdom of God. Está también con los católicos y no católicos, insistiendo en las normas de la Iglesia sobre el comportamiento personal. Perhaps I love you more. Así, atrae a las masas más de lo que cualquier otro líder político pueda soñar. Tiene su propia magia, su propio encanto personal. Habla 9 idiomas. ¿Cómo pudo este actor, formado en la universidad, tan guapo como una estrella de cine, hacer su trabajo en el escenario mundial? Era de Polonia y le apodaban Lolek. Creció en un pueblecito, entre la belleza y la tragedia. Juan Pablo II. Karol Wojtyła nació en 1920 a 32 kilómetros de la ciudad de Praga, en un pueblo con unos 8000 católicos y 2000 judíos. El pueblo de Auschwitz estaba solo a 24 kilómetros, pero pasarían 20 años antes de la influencia nazi. Valeritsa era la capital de la región. Había pescadores, abogados. Era un pueblo muy tranquilo y poco antisemita. A Juan Pablo le gustaban los deportes. Había equipo de fútbol y tenis. La vida era juego. En este pueblo, rodeado de granjas y montañas, Juan Pablo II pasó sus primeros 18 años. Fue el único periodo que Polonia había conocido de independencia cuando los alemanes y los rusos luchaban constantemente. Su madre, Emilia, era de una familia pequeña, y su padre, Karol, era un oficial del ejército retirado. También tenían otro hijo, Edmund, de 14 años. Vivían en un edificio con otros cuantos vecinos al lado de la parroquia del pueblo. La habitación de los chicos daba justo a una de las ventanas de la iglesia. Era un apartamento muy pequeño. Había 2 habitaciones extremadamente pequeñas, pero muy limpias y ordenadas perfectamente, como corresponde a un ex profesional del ejército. Karol padre envió a su hijo a la escuela pública en vez de a la privada porque pensaba que recibiría una educación mejor. Cuando Karol tenía 8 años, su madre, que le enseñó a rezar y pedir en la iglesia, murió de repente al dar a luz. Su hermano estaba estudiando medicina fuera, por lo que los siguientes 10 años los pasó solo con su padre. Un hombre encantador. Muchas veces fui allí, ¿sabes? Las largas tardes de invierno en un pueblo pequeño. Y él nos contaba historias. Todo un caballero. Cuando Karol tenía 12 años, sufrió otro golpe. Su hermano Edmund se contagió de un paciente que tenía fiebre escarlata y murió. Su padre era su única familia. Mientras crecía, desprendía calidad humana e intelectual. Cuando jugábamos e íbamos a los bailes del colegio, pasaba cada minuto estudiando, aprendiendo idiomas. Leía libros de filosofía que a nosotros nos resultaban muy difíciles. Le admirábamos, era muy simpático y tenía una memoria increíble. No solo permitía que sus amigos copiaran sus deberes, sino que los ayudaba.
Nunca se metía en peleas. No es que fuera un cobarde, no lo era, sino que era de esa clase de gente con la que uno nunca se pelea. Cuando salía de mi casa, mi abuela siempre decía: ¿por qué no puedes parecerte un poco a Oleg? A Oleg le gustaba salir, escalar, remontar en canoa a los ríos. Amaba los deportes. En el equipo de fútbol era el portero. Era el líder nato en los deportes de la escuela. Tenía una voz preciosa, era guapo y con una memoria rápida. Su actuación durante las representaciones, tan extraña en un chico de su edad, no era como la de otros actores. Él representaba sus papeles de forma más ascética, más intelectual. En 1938 se graduó con unas notas que auguraban una carrera universitaria exitosa. Para dar a su hijo esta oportunidad, Karol padre alquiló un apartamento pequeño en Krakow, en la calle Kiniecka, cerca de la facultad. Karol Wojtyła pasó un año feliz en la universidad. Nuevos amigos, nuevos profesores, más clases que dar. Llegó a ser una estrella en el teatro universitario gracias a su preciosa voz. Toda esta felicidad terminó. Su segundo año en la facultad empezó con la invasión nazi de Polonia y la primera de las numerosas batallas que le enseñarían lo que los hombres son capaces de hacer. Ingenuamente nosotros creíamos que seríamos capaces de estudiar. Pero la universidad fue cerrada y 183 profesores llevados a campos de concentración. De ellos, muy pocos regresaron. Con sus amigos, él organizaba clases y teatro clandestinos, una resistencia no violenta para mantener la cultura polaca viva. No había escenario. Actuábamos solo en cuartos de estar. Esta poesía patriótica polaca estaba prohibida en las escuelas por aquella época. Se suponía que alegraba los corazones tristes, a la gente deprimida, por lo que tenían a su alrededor todos los arrestos. Había terror a su alrededor. Las regiones judías fueron aprisionadas en el gueto de Krakow. Los nazis también arrestaron y mataron a los católicos, sacerdotes, intelectuales, líderes de las comunidades. Ni Karol Wojtyła ni ninguno de nosotros tuvo nunca miedo. Éramos jóvenes y pensábamos que teníamos alguna misión. Otros luchaban con armas y nosotros con la palabra. Para conseguir un permiso de trabajo para librarse de ser arrestado, Wojtyła tallaba piedra en una cantera y llevaba cubos en una fábrica farmacéutica. 4 años de trabajo le convertirían en el único papa moderno que ha sido obrero. Un día, en la iglesia, llamó la atención de un extraño asiduo, Tyranowski. Tyranowski era un místico, un hombre con una vida espiritual inmensamente rica, capaz de ser un predicador místico. Si no hubiera sido por él, el santo pontífice no hubiera llegado a ser sacerdote. Tyranowski reunía grupos pequeños de jóvenes en su casa. Una vez por semana, uno de nosotros iba con él durante 1 hora. Era una especie de clase de religión que él nos daba a cada uno de nosotros. Duró unos cuantos años. Él enseñó a Wojtyła sobre San Juan de la Cruz, que escribió que la salvación se podía ganar a través del sufrimiento. Un día, volviendo del trabajo, Wojtyła, que tenía 21 años, se encontró con que su padre había muerto de un ataque al corazón. Rezó toda la noche por el alma de su padre. La muerte de su padre fue una catástrofe. Se quedó solo en el mundo. Él parece muy independiente, lo es, pero necesita a la gente. Necesita no estar solo. Sin familia, Wojtyła, guiado por el padre Tyranowski, formó su propio grupo juvenil y empezó a ver cómo su trabajo les fortalecía. Hacer el mundo mejor a través de la belleza del teatro era un objetivo en su forma de actuar. Tyranowski le enseñó que el mundo podía ser mejor no a través de la belleza, sino de la actividad pastoral. Para Wojtyła,
Eso era un descubrimiento novedoso. Si yo quiero hacer el mundo mejor, no tengo que ser actor. Yo puedo mejorar el mundo siendo sacerdote. Se metió en un seminario clandestino y habló a sus amigos de su decisión. Eso nunca lo esperamos. Pero fue tan leal a su grupo que actuó en todas las representaciones, con nuestro grupo hasta el final. El 6 de agosto de 1944, las tropas nazis se extendieron por Cracovia, arrestando a los hombres de entre 15 y 50 años. Wojtyła rezaba solo en su apartamento y se libró. Al día siguiente, el arzobispo de Cracovia, temiendo por las vidas de sus seminaristas clandestinos ya que la batalla se aproximaba, los reunió para esconderlos en su palacio, el que un día ocuparía Wojtyła como arzobispo. Desde que él no había ido a trabajar, Wojtyła sabía que los nazis le estarían buscando. El arzobispo temía dejarnos salir de la ciudad porque pensaba que teníamos documentos falsificados. Temía que fuéramos reconocidos por alguien que supiera que nos buscaban. A la edad de 24 años, Karol Wojtyła había aprendido de primera mano lo malo de la raza humana. Algunos de sus mejores amigos fueron llevados a Auschwitz. Él vio gente asesinada, apaleada en las calles. Creo que fue una de esas experiencias que endurecen a una persona. Tenía 19 años cuando todo esto solo empezaba. Ese otoño, cuando la lucha se acercaba, no había razón en particular para pensar que el palacio del arzobispo o que todos los sacerdotes podían mantener vivos a los seminaristas noche tras noche. La liberación en las batallas que mantenían los nazis fuera de Polonia. Los ejércitos de un monstruo daban paso a los de otro. Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote en 1946 y la Iglesia le dio su primer billete fuera de Polonia. Fue a conocer el Vaticano, construido sobre la tumba de San Pedro, el hombre de cuyo trono Karol Wojtyła tomaría fuerzas para su lucha contra los sucesores de Stalin. A la edad de 28 años, Wojtyła volvió a Polonia. Un hombre delgado y sonriente llegó al pueblo de Niegowicz en 1948 para ser su pastor ayudante. Era un hombre encantador, muy sencillo y por supuesto con una gran cultura e inteligencia. Y era evidente que era un hombre de gran espiritualidad, muy amistoso y bastante agradable en cuanto al trato directo con la gente. En Niegowicz y un año después en la parroquia de San Florian, el padre Wojtyła era querido por sus parroquianos. Era famoso por las excursiones que hacía a sus queridas montañas durante sus trabajos con grupos juveniles y de estudiantes. No importaba si íbamos a través de una tormenta en el lago o en el bosque, nunca se quejaba. Y siempre estaba de buen humor y contando chistes. Para él eso era relajante. Estaba en contacto con la naturaleza. Y en esta naturaleza, obviamente veía a Dios. Cuando estábamos remando, siempre había alguien que